Señor, con nosotros, Señor, limpia nuestra mente, nuestro corazón, que tú, Señor, nos hables, Señor, en esta noche a cada uno de nosotros, y Señor, habla, Señor, a través de este siervo inútil, pero en tus manos yo puedo ser útil, Señor. Te pido, mi Dios, por mi pastor, que tú, mi Dios, seas con él, que tú le des fortaleza y que, Señor, que pongas tu mano sobre él para que él pueda recuperarse pronto y, Señor, estar pronto aquí con nosotros, Señor. Dejamos este mensaje en tus manos, háblanos, dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. En esta noche quiero hablar sobre un mandamiento que encontramos aquí en el libro de los Hechos 13:47. Un mandamiento que, sin lugar a dudas, si no me equivoco, todos estamos fallando. Y el mandamiento es, aquí en el versículo 47 nos dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Este mandamiento, nuestro Señor Jesucristo nos la dejó antes de que ascendiera al cielo, después que resucitó. Y todos sabemos, vamos ahí en Mateo 28:18. Mateo 28, versículos conocidos, pero vamos a verlo ahí, lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo 28:18 al 20. ¿Están ahí? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos 16:15 nos dice la palabra de Dios, Marcos 16:15, y nos dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este es el gran mandamiento, de ir y predicar el evangelio. Nuestro Señor Jesús nos pone como, dice que nos pone como luz para un mundo que está lleno de tinieblas. Pero mi pregunta en esta noche es: ¿cómo estamos cumpliendo este mandamiento? ¿Lo estamos llevando a cabo o, como al inicio dije, o estamos fallando en este mandamiento? Sabemos que no es fácil, porque para cumplir este mandamiento va a haber obstáculos. Y es lo que vamos a ver ahorita, los obstáculos que nos impiden a un cristiano ser esa luz que Dios quiere que seamos. Y en esta predicación, primeramente, Dios me habló a mí, y ahorita más adelante van a saber por qué. Porque el mandamiento es personal. Este mandamiento es como nuestra salvación, es personal. Aquí nos dice que ahí en Hechos, el Señor Jesús, regresamos a Hechos, no pierdan su lugar ahí. Vamos a estar regresando ahí. El mandamiento es: porque así nos ha mandado el Señor, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación. Dice: te he puesto. No dice los he puesto, dice te he puesto. Por eso es personal este mandamiento. Pero ¿cómo lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo? Uno de los obstáculos que tenemos todos aquí, si no me equivoco, todos aquí, el primero es el miedo. El miedo es el obstáculo más grande y poderoso que paraliza al cristiano
ser esa luz. Ser esa luz y no hablar de su Salvador. Usted dirá, ¿por qué el miedo? El miedo, el primer miedo es que no sé qué decir. Ese es el primer miedo. Y si no me equivoco, todos hemos pasado ahí o estamos ahí. ¿Por qué no estamos cumpliendo este mandamiento? Es que no sé qué decir. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios cuando decimos es que no sé qué decir. Acompáñenme en Lucas 8. Lucas capítulo 8, versículo 38. Lucas 8, 38. Aquí está narrando la historia del endemoniado ahí, que el Señor Jesús le había sacado los demonios, ¿verdad? Dice el 38, dice, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esta persona, al ser liberado, le pide a Jesús, déjame quedarme contigo. Y nuestro Señor Jesús le dice, no. Dice, vuélvate a tu casa, vete a tu casa. Nosotros como buen hispanos lo primero que hiciéramos, ¿no? Ir a la casa. Pero esta persona, en vez de ir a su casa y contando las cosas que Dios había hecho con él se fue publicando. Y no nomás en su casa, dice por toda la ciudad. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ese deberíamos de ser nosotros. Yo no sé qué decir, pues solo contemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Como esta persona, el resultado fue en el versículo 40, que cuando volvió Jesús, le recibió unas cuantas personas, 1 o 2. Dice, no, una gran multitud con gozo, porque todos le esperaban. Por causa de este hombre, una sola persona, dice que una multitud ya estaba esperando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces no debería de ser el miedo de yo no sé qué decir. Sí sabemos qué decir, solamente que el temor que está en nosotros no nos ayuda para ir y compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Para que nosotros seamos esa luz que Dios quiere que seamos en este mundo lleno de tinieblas. El miedo de no sé qué decir. Lo único que debemos de hacer es contar lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde nos ha sacado. Es lo único que debemos de decir a esas personas. Decirle, yo estaba perdido, yo iba rumbo al infierno, pero Cristo vino y me rescató de ahí. Es lo que debemos de decirle a la gente, para que seamos luz. Si ya vimos el miedo de no sé qué decir, vamos a ver otro obstáculo. El miedo de que yo soy nuevo. Yo soy nuevo en la iglesia, déjeme que pase un tiempo, deja que aprendo y entonces sí, ahí sí voy a salir. Pues déjeme le digo, aunque pasen años y años, si no vencemos ese miedo, vamos a seguir así. Año tras año, decimos, prometemos, voy a salir, lo voy a hacer, pero nunca lo hacemos. Por el miedo de, no, yo sigo, es que no sé nada de la palabra de Dios. Vamos a ver aquí ese obstáculo que soy nuevo. Vamos a ir en Juan 4:28.
Vamos a ver cuánto tiempo debemos de prepararnos para poder salir a compartir, para poder ser esa luz que Dios quiere que seamos. Juan 4, 28 al 30. ¿Quién nos está contando la historia de la mujer samaritana? Versículo 28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta mujer, sabemos creo la historia, solamente porque ya anteriormente ella fue a sacar agua, tuvo una conversación con el Señor Jesucristo y él le pregunta: dame agua de beber. Cristo le dice: pues el agua que yo le daré es de vida eterna. Si que lo tomare de ese jamás va a tener sed. Ella, al creer eso, todo lo que había dicho Cristo de ella, versículos anteriores, en el versículo 18, versículo 17, vamos a leer ahí, dice: respondió la mujer y dijo, vamos al 16 para verlo, versículo 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y ahí sigue la historia, pero llegando al versículo 28, esta mujer ahí mismo dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Ella no puso la excusa de yo no sé qué decir. Ella no puso o no dijo que es que yo soy nuevo, pues apenas estoy recibiendo. Dijo: no, ahí mismo dejó su cántaro y se fue a la ciudad. No se fue en una persona, sino a la ciudad. Y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será esto el Cristo? Y si le brincamos ahí la historia, en versículo 39, ahí mismo, dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces nosotros no necesitamos tener muchos años en la iglesia. Solamente debemos de vencer ese miedo de decir yo no sé qué decir, o el miedo de que yo soy nuevo, no puedo. Sí podemos. Y tal vez quizá diga: no, pues es que no puedo. Si realmente usted no puede, yo no puedo en mis fuerzas, pero en las fuerzas de Dios sí podemos. Vamos a ver un versículo, lo que nosotros necesitamos hacer. Aquí vemos 2 ejemplos, hemos visto 2 ejemplos de 2 personas que de inmediato, al mismo instante, fueron y compartieron de lo que Dios había hecho en ellos. No se trata de no saber qué decir, ni tampoco se trata de cuánto sabes, de cuánto conoces la palabra de Dios, sino se trata de obedecer a Dios cumpliendo su mandamiento. Y Él es el que hablará a través de nosotros. Vamos a Mateo 10. Mateo 10, capítulo 10, versículo 19. Mateo capítulo 10, versículo 19 y 20. ¿Ya están ahí? Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla
en vosotros. Aquí podemos eliminar lo que es el miedo de no sé qué decir, el miedo de, es que yo soy nuevo, no sé qué versículos dar. Dice la palabra de Dios que cuando se entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Los que hemos salido a compartir podemos dar crédito, dar fe en este versículo de que así nos pasa. Llegamos, empezamos a hablar con la gente, empezamos a compartir y nos vienen versículos que ya al final yo no sé ni de dónde salió. Pero no somos nosotros, es Dios hablando a través de nosotros. Lo único que nosotros debemos de hacer es solamente obedecer. Dice ir, entonces vamos a compartir de la palabra de Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Es solamente debemos de dejar que el Espíritu Santo hable a través de nosotros. En nuestras propias fuerzas no lo vamos a hacer, pero en las fuerzas de Dios Él nos va a dar lo que vamos a decir, lo que vamos a hablar, porque es el Espíritu Santo que obra a través de nosotros. Entonces ya vimos el miedo de no sé qué decir, el miedo de yo soy nuevo, ¿qué van a decir de mí? Vamos a ver, regresamos a Hechos 13, vamos a ver otro de los obstáculos que nos impiden hacer esa luz que Dios quiere que seamos. En el versículo 50, Hechos 13, versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Otro obstáculo, otro miedo es a la persecución. Gracias a Dios que todavía no hay persecución en este país como en otros países por la palabra de Dios. A lo más lejos que hemos pasado, los que hemos salido, es que nos han dejado de compartir en la tienda. Dicen, no, pues aquí no puedes hacer eso. O en lugares que no, que aquí no. O que nos gritan ahí que no queremos saber nada de eso. O que nos cierran la puerta en la cara. Pero hasta ahí nada más. Persecución no tenemos. Entonces deberíamos estar agradecidos y deberíamos de hacer la voluntad de Dios porque todavía no hay persecución en este país. Pero si nos persiguieran por la causa de Cristo, si eso pasara aquí, mire lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10:23. Si esto pasara aquí, porque para todo Dios tiene un propósito. Cada cosa que viene en nuestras vidas, Dios tiene un propósito. Si esto fuera el caso de que nos persiguieran, en Mateo 10:23, Mateo 10:23 dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo de Hombre. Dice aquí, bueno, si los persiguen en esta ciudad, pues vayan a la otra, pero no dejen de compartir lo que Dios ha hecho en sus vidas. Si eso pasara, ¿verdad? Nos llegara la migra y nos llevara a sus países, no dejemos de hacerlo. Por eso nosotros deberíamos de aprender aquí. No sabemos la voluntad de Dios. Yo siempre le digo a mi esposa, si la voluntad de Dios es de que me manden para Guatemala, pues un propósito tiene. Deberíamos de prepararnos aquí. Para llegar allá, si hay persecución aquí, vamos a la otra, vamos a nuestro país a predicar la palabra de Dios.
Pero nosotros acá, un tiempo atrás que hubo lo de las redadas que se puso, no, hay personas que no vino a la iglesia solo porque no, pues qué tal si me para migración en el camino. Le digo a mi esposa, si es la voluntad de Dios de que ya en tiempo de que me vaya a mi casa me sacan y me llevan, no hay necesidad de que salga yo a entregarme. Si no, podemos ver en los ejemplos de la Biblia. Jonás, por ejemplo, dice, ve a Nínive a predicar. Se fue a Tarsis. Pues de ahí, desde el agua, lo mandaron y llegó hasta donde tenía que llegar porque era la voluntad de Dios. Entonces nosotros, si nos persiguen aquí, vamos allá. Pero empecemos aquí donde estamos ahora. Trabajemos aquí donde estamos ahora. Porque si no lo hacemos aquí, cuando lleguemos allá, menos lo vamos a hacer, porque ahí pues ya nadie me conoce, ahora voy a vivir mi vida como yo quiera. Nadie me conoce allá. Es aquí donde nosotros deberíamos de estar preparándonos para que si ese día llegara, no importa dónde lleguemos, que seamos esa luz que Dios quiere allá en el lugar donde Dios nos lleve. Y no importa lo importante es hacer la voluntad de Dios, lo importante es cumplir su mandamiento. Si va a haber persecución, pues que la haya, preparémonos. Pero si no, trabajemos aquí. Si se escuchan las redadas aquí, no importa. En Salmo 91:7, nosotros lo único que debemos de hacer es hacer la voluntad de Dios, y Dios es el que nos va a proteger. Salmo 91:7. Salmo 91:7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso no importa. Si hay persecución, si nos gritan en la cara, no importa, suframos eso por Cristo, porque Él sufrió mucho más por nosotros. Y nosotros debemos de hacer su voluntad aquí. El mandamiento es hasta lo último de la tierra. Si no es aquí, si es en otro lado, donde sea, pero que cumplamos el mandamiento de Dios. Regresamos a Hechos 13. Ya vimos el obstáculo de no sé qué decir, yo soy nuevo, tengo miedo por si me para el policía, me lleva a la migración, tengo miedo. Dice Dios, no importa, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, pero más a ti no llegará. Hechos 13, versículo 50. Vamos a ver otro obstáculo. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Otro obstáculo que paraliza al cristiano para no ser luz es nuestro testimonio. ¿Alguien me está escuchando? Nuestro testimonio allá afuera. ¿Cómo estamos caminando allá afuera? ¿Cómo estamos viviendo allá afuera? ¿Cómo estamos en nuestro trabajo? Dice el versículo que instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Instigar significa influir en una persona para que realice una acción o piense del modo que se desea. Dice el versículo que instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. ¿Qué influencia recibe usted, hermana? Vamos a empezar por ahí. Instigar significa influir en una persona para que realice una acción o piense del modo que se desea. ¿Qué influencia está usted recibiendo, hermana? O déjame voltear a la pregunta, ¿qué influencia usted está dando a otra persona? ¿Usted está influyendo a alguien más para que obedezca a la palabra de Dios, que cumple ese mandamiento de ser luz? ¿O es lo contrario? Decir, no, pero ¿para qué vamos? Que vayan los demás, ¿nosotros qué?
Esta noche deberíamos de meditar sobre qué influencia estamos recibiendo y qué influencia estoy dando. El versículo sigue, dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Y luego dice: y a los principales de la ciudad. Aquí podemos incluir a los líderes. Se escucha muy bonito cuando dicen líderes de la iglesia, líder de mi hogar, pero no sabemos que eso implica muchas cosas. Un líder es guía. ¿Qué influencia estoy recibiendo yo? ¿O qué influencia estoy dando yo? ¿Estoy influyendo a alguien para que haga la voluntad de Dios? ¿O estoy recibiendo malas influencias? No, hombre, ¿para qué vamos? Para que vayan otros y póngale las excusas que usted quiera. Líder de la iglesia, líder del hogar, ¿somos de ejemplo para los demás o somos piedra de tropiezo? ¿Qué somos? ¿Somos de buen ejemplo o somos piedra de tropiezo? Nos gusta que nos digan líderes, pero no estamos aquí cuando es tiempo de ir y compartir. ¿Dónde están los líderes? Líder de mi hogar, líder de la iglesia, ¿dónde estamos? Si no venimos aquí los sábados, y dije bien, no venimos, porque yo también incluyo ahí, esta predicación fue para mí primero. ¿Qué ejemplo estoy dando yo? ¿Dónde estoy guiando? Si un líder es guía, ¿dónde estoy guiando? Maestro de escuela dominical, maestra de niños, jóvenes, ¿qué ejemplo estamos dando? No podemos decir a nuestros alumnos y vayan a compartir. Si un líder es guía, se dice vamos a compartir, pero estamos ahí. Por eso dije al inicio, todos hemos fallado ahí. Y si no es que todos, la mayoría, empezando por mí, yo he fallado ahí. Pero nunca es tarde de empezar otra vez. Entonces, como líder, ¿qué ejemplo estoy dando? Por ejemplo, el ejemplo de ser fieles en los servicios. ¿Cómo nuestros alumnos pudieran venir y ser fieles si nosotros somos infieles? No trabaja así. Si nosotros somos líderes, debemos de estar aquí, seríamos los primeros y los últimos en ir y estar presente en todos. Y en eso yo también estoy fallando. He fallado en eso. Por eso dije, este mensaje fue para mí. Este es otro de los obstáculos que nos paralizan para no brillar como deberíamos de brillar nuestro testimonio. Que el miedo no sé qué decir, ni el miedo de soy nuevo, ni el miedo de persecución, ni nuestro testimonio nos siga paralizando de no hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Que eso no sea excusa, porque no hay excusa. Por lo que acabamos de ver, no hay excusa. No sé qué decir. Dice, no es lo que tú tengas que decir, sino que es lo que Dios va a decir a través de nosotros. El domingo por la noche se nos predicó que somos más que vencedores de aquel que nos amó. En Romanos 8:37, vamos ahí. Vimos eso el domingo. Romanos 8:37, perdón. Romanos 8:37. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Acompáñame a segunda de Timoteo.
Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. La herramienta que Dios nos da para vencer cualquier temor. Segunda Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 8 dicen: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué excusa podemos tener? Es que yo no sé, es que soy nuevo. Mi testimonio. Dejemos eso a un lado y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué necesitamos hacer? Someternos a Dios. Cuando nos sometamos a Dios y cuando hagamos eso, regresemos a Hechos 13. Cuando nos sometemos a Dios, cuando vencemos los obstáculos que Dios nos ha dado su espíritu para poder hacerlo. En Hechos 13, versículo 48 y 49, dice así: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Versículos 51 y 52. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros seamos obedientes a Dios, dice el versículo 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La gente está hambrienta de la palabra de Dios allá afuera. Pero ¿cómo se van a arrepentir si nosotros no vamos, nosotros no brillamos como deberíamos de ser? Versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. No hay mayor gozo ver una persona recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Los que lo han experimentado, los que hemos salido, cuando una persona dice, quiero aceptar a Cristo, ese gozo es inexplicable. Lo tendría usted que comprobar por sus propios ojos, como decimos. Ese gozo. Porque vemos a la gente con lágrimas en los ojos recibiendo a Cristo. Y al final la persona se queda gozoso. Y nosotros regresamos también con gozo. Regresamos con gozo. Salmo 126. Salmo 126. Salmo 126, versículo 6. Salmo 126, versículo 6 dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Pudiéramos poner aquí, se irá con miedo la persona que está llevando la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Cuando ve a una persona recibir a Cristo, regresamos con gozo. Regresamos fortalecido espiritualmente. ¿Para qué?
para buscar a otro y compartirles. No solamente la persona queda gozoso, sino nosotros también regresamos con gozo para buscar a otro y hablar y decirle lo que Dios ha hecho en nosotros. Tal vez alguien aquí está pensando y diciendo, pues yo siempre vengo, yo siempre comparto. Lo que le puedo decir es que sigue adelante. ¿Por qué? En 1 Corintios 5:58. 1 Corintios 5:58. $15:58, perdón. 1 Corintios 15:58. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si usted viene y comparta en sus días libres, dice la palabra de Dios, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano lo que hacemos. No es en vano lo que decimos, es que está haciendo mucho frío, está haciendo calor, está haciendo mucho aire, para todo tenemos excusa. Pero si venimos, no es en vano lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque al final, si nos mantenemos firmes y constantes en la obra del Señor, al final vamos a escuchar esto, Mateo 25:23. Mateo 25:23. Mateo 25:23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Estas son las palabras que nosotros deberíamos de anhelar escuchar, buen siervo y fiel. En Romanos 14:12, hay que mantenernos firmes para poder escuchar esa palabra, buen siervo y fiel. Romanos 14:12. ¿Están en Romanos 14:12? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué cuenta daremos a Dios por cada alma que al infierno irá, porque no le hablamos de Cristo? ¿Qué cuenta le vamos a dar? Dice aquí que cada uno, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Le vamos a decir, es que no pude ir, no pude compartir porque yo no sabía qué decir. No pude compartir porque es que apenas estaba congregándome en la iglesia. Oh, pues es que mi testimonio era no hablaba bien de mí. ¿Cuál sería la excusa que podríamos dar? Cantaban los jóvenes el domingo. Dice, por tu culpa y la mía, la gente muere sin Dios.
¿Qué hay de usted, hermano o hermana? El mandamiento es de ser luz. ¿Cómo estamos brillando? ¿O no estamos brillando? Si no estamos brillando, que esta noche podamos limpiarnos de lo que nos opaca para que no brillemos, lo que se llama pecado, que esta noche podríamos limpiarnos, dejar todos los obstáculos atrás. ¿Qué hay de usted, hermano, que apenas está llegando a la iglesia? ¿Ya ha empezado a compartir de lo que Dios ha hecho en usted? Hermano que ya lleva tiempo, no llegamos meses, ya lleva años en los caminos de Dios. ¿A cuántas personas le has contado de lo que Dios ha hecho por ti? El altar va a estar abierto. Haga un compromiso de verdad con Dios. Porque nosotros hacemos promesas. Venimos y comprometemos. Ya se está acabando el año y, si no me equivoco, al inicio del año prometemos serle fiel a Dios y a veces seguimos igual. No cumplimos. Que esta noche sea diferente como las otras noches. Que esta noche vengamos y decirle al Señor: Señor, sabes que sí te he fallado, pero hasta aquí nomás. Desde hoy en adelante voy a empezar a hablar de lo que tú has hecho en mi vida. Que esta noche todos vengamos y empezando el sábado estar aquí. Porque si seguimos de que, pues cuando sepa más, entonces sí, no vamos a venir. Que esta noche reflexionemos. Por eso dije al inicio, este mensaje fue para mí primero, porque yo he estado fallando en esto. He estado fallando. Pero yo he hecho un compromiso con Dios que voy a seguir hacia adelante. Seguir adelante. Dejar ese miedo atrás. Ese miedo de no saber. Y eso no me malentiendan. Es necesario también conocer la palabra de Dios para poder defender la palabra de Dios. Pero no necesitamos conocer toda la Biblia, sino solamente, dice el Señor, ve y cuenta las cosas grandes que Dios ha hecho por ti. Es lo único que necesitamos ir a decir. Que esta noche tomemos decisiones, y si usted quiere y hacer una decisión para el Señor, pase al altar. El altar va a estar abierto. Haga un compromiso con Dios, que no sea no solamente de labios, sino que lo pongamos por obra. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias, Señor, por tu palabra que siempre nos habla, Señor. Yo te pido, mi Dios, que me perdones por las cosas que no dije, y si dije algo que no debí decir, Señor, que tu Espíritu Santo lo acomode, Señor, en los corazones de mis hermanos. Señor, dejo la invitación en tus manos. Tu palabra se ha sido expuesta. Obra en cada corazón. Que esta noche sea una noche diferente. Que sea un servicio diferente como lo demás. Que en esta noche realmente decidamos servir a Dios. Hermano, hermana, yo no sé qué es lo que le impide hacer la voluntad de Dios. ¿Será el miedo de? ¿Cuál es su miedo? Deja todo en las manos de Dios.
Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Todos podemos. Toma una decisión esta noche y que el sábado sea el primer día como iglesia ponerla en práctica. Señor mi Dios, te doy gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por hablar, Señor, en los corazones. Y, Señor, yo no sé cuál es el problema, el obstáculo, Señor, que nos impide de hacer tu voluntad, pero tú conoces cada corazón, Señor. Que tú obres en cada uno, Señor, de nosotros para poder, Señor, cumplir el mandamiento que tú nos has dejado, de ser luz, Señor, en este mundo lleno de tinieblas. Ayúdanos, Señor, y que, Señor, selles las decisiones que están haciendo mis hermanos aquí en el altar y que, Señor, lo pongamos por obra, Señor. Que ya dejemos a un lado, Señor, todo lo que nos estorbe para hacer tu voluntad. Te pido, mi Dios, que seas con nosotros, con esta iglesia, que esta iglesia nunca pierda, Señor, su enfoque de ir y compartir tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que seas con cada uno, Señor, de nosotros esta noche. Pido, Señor, que bendigas tu palabra en cada corazón, que, Señor, quede, Señor, plantado y que, Señor, que podamos ver frutos, Señor, y frutos de arrepentimiento y que podamos, Señor, hacer tu voluntad. Dejamos todo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.